El ministro de Salud, Julio Borba, señaló este martes que existe la posibilidad de establecer asueto para la vacunación masiva contra el COVID-19. Las autoridades sanitarias adelantan que habrá 3 a 4 plataformas para inocular a la población. El mes de julio va a ser clave para vacunar a la mayor cantidad de paraguayos. Muy buenas noches, queridos amigos. El programa de hoy lo grabamos en el transcurso de esta tarde en el interés de hacer una conexión directa con el Autódromo Aratirí, donde se emplaza el centro de vacunación masiva, y allí estaremos en un minuto con un protagonista. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Augusto? Un placer estar de nuevo aquí en Fuego Cruzado. Efectivamente, una jornada clave y unas semanas claves a propósito de la vacunación en nuestro país. Vamos a hacer el reconocimiento de Sí, campo señor. justamente del tema del día de hoy. Con el anuncio de la próxima llegada de 1 millón de dosis de Pfizer donadas por Estados Unidos y que estarían en el país en la primera quincena de julio, Salud garantiza que se avanzará con la campaña de inmunización y además refieren que hay más biológicos en camino. Entre las adquiridas por el gobierno y las 4 millones de dosis en los próximos meses provenientes del mecanismo COVAX, si se cumple el acuerdo, se podría incluir en el programa de vacunación a ciudadanos de 18 a 49 años, priorizando a aquellos que tengan una comorbilidad o sean trabajadores esenciales. Bien, y bueno, reitero, van a ver a nuestro invitado bajo luz de sol, porque esto lo grabamos en la tarde, en el interés de localizar desde un sitio que va a ser estratégico, Richard. Sin duda que sí, una concurrencia masiva se espera en este lugar, pero vamos a presentar el perfil del invitado que nos va a hablar y mucho de esta situación que se va a presentar en las próximas semanas. Doctor Héctor Castro, pediatra e infectólogo, especialista en gerencia de salud, docente, director actual del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones. Doctor Héctor Castro, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Un saludo afectuoso a Augusto, Richard y a toda la teleaudiencia. Contento de compartir con ustedes este espacio. Un fuego cruzado a la intemperie sería esta vez. Así, y nos disculpan el frío, por favor. Está bien. Bueno, queremos arrancar justamente... No te preocupes, el frío es un detalle ahora porque realmente está totalmente cubierto por la satisfacción de ir estableciendo este proyecto ya prácticamente en los umbrales de la culminación. Sí, efectivamente, doctor. A propósito, usted está en un lugar donde va a ser un centro de vacunación masiva una vez que lleguen más dosis de las anunciadas por el gobierno paraguayo y también en su alianza con el gobierno de Estados Unidos, las dosis de Pfizer. ¿Este vacunatorio va a ser exclusivo para Autovac, doctor? ¿Y cuántos otros vacunatorios empiezan a habilitar justamente? Porque hablaban de 200 locales, pero no sabemos si esas 200 van a recibir, digamos, esta cadena de frío de Pfizer, que es una vacuna bastante especial, doctor. Sí, este vacunatorio es realmente el de mayor envergadura en lo que venimos trabajando y proyectando. Se va a tornar en un vacunatorio que pueda albergar 8.000 vehículos y calculando que en cada vehículo pueden haber 2 a 3 personas. Imagínense la cantidad de personas que pueden ser inmunizadas en este predio, donde tendrán accesos diferenciados para la entrada y salida de emergencia, estancia para estar en los 30 minutos posteriores a la vacunación, lugar de descanso y de reunión de prensa también establecidos para los profesionales de la salud y todas las instituciones que nos apoyan, y con el respaldo enorme de la Secretaría de Emergencia Nacional, con las instituciones como la MOPC, Copaco, ANDE, SAP. El predio cedido por el Touring y Automóvil Club es una de las instancias que se convierten en un centro vacunatorio que coincide con la llegada de esa cantidad de dosis que está prevista para dentro de la quincena de julio, ¿verdad? Esto también en el marco de otros centros masivos. Recordemos, así como mencionás, que hay 219 vacunatorios. Finalmente, estos vacunatorios
se tornan efectivos y mucho más importantes en algunos masivos como en el departamento de Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, así también en el departamento central como y en Capital alrededor de 31 centros masivos que si nosotros hacemos un análisis a priori de un límite de 1.000 vacunados por día en cada uno de estos centros masivos, ya estamos llegando a aproximadamente 30.000 personas vacunadas por día, una cifra muy importante teniendo en cuenta la cantidad de personas que deseamos inmunizar en el menor tiempo posible. Doctor Castro, efectivamente. Doctor Castro, yo sé que le preguntaron infinidad de veces, pero siempre es importante como línea de base tener un inventario de lo que tenemos, ¿verdad? Ok, hablando del mes de julio, que usando la expresión pico que usamos para la enfermedad, sería también el mes pico en vacunación hasta ahora. Hablando del mes de junio nomás, ¿cuántas vacunas se estarían incorporando a el sistema Paraguay en ese mes? Bueno, nosotros tenemos previsto la llegada aquí a corto plazo de una cantidad que fue confirmada hoy por el ministro de Salud de la plataforma Sputnik, alrededor de 200.000 dosis. ¿Esa es primera o segunda? También el próximo sábado. ¿Me escucha? Sí, la Sputnik es de primera o segunda dosis. El componente 1. Componente 1 es, o sea, va a servirnos para ir progresando en inmunizar a la mayor cantidad posible de personas por primera vez. El sábado, 150.000 dosis de Moderna. Dentro de la quincena de julio, la cantidad de 1 millón de dosis de Pfizer donada por los Estados Unidos. Y en la negociación que también lo hace en forma directa el gobierno con Pfizer, en una provisión semanal que no tengo la cifra exacta, que aún se está negociando en el sentido de establecer exactamente cuántas dosis por semana recibiríamos en un lote total de también que va a precisar el ministro de Salud y las autoridades una vez cerrado ese contrato, ¿verdad? O sea, estamos nosotros ante estas certezas de información. Estamos hablando de una cantidad sumamente importante para enfrentar el siguiente desafío, que es la etapa 2. La etapa 1, recordarán que se priorizaba la población mayor, que fuimos extendiendo incluso hasta llegar a 50 años, que esta semana lo estamos desarrollando. Pero en la etapa 2 se priorizan las condiciones clínicas acompañantes que hacen que las personas sean más vulnerables a desarrollar formas graves y muerte. Por lo tanto, esa es la prioridad en la etapa 2. Y atendiendo las dosis y atendiendo la cantidad de personas ya inscriptas, obviamente es un desafío que nosotros lo vamos a tomar con mucho compromiso y satisfacción, claro, porque realmente están cerrando los números y también la logística. Doctor, a propósito de esto que mencionaba Augusto recién, que julio va a ser un mes pico y no solamente por las dosis que van a llegar, sino sobre todo por una etapa, una fase 2 que es también desafiante como la primera. En lo que tiene que ver justamente con las personas con comorbilidad o con enfermedades de base que van a ser prioridad dentro de esta fase, ¿se tiene una estadística de cuánta gente es la que podría recibir o por lo menos está dentro de este segmento? Doctor, lo cual nos ha dado una idea también de qué cantidad o disponibilidad de dosis podríamos tener para esa gente, ¿verdad? Bueno, es muy importante recordarle a toda la teleaudiencia que lo más importante aquí es la inscripción o el registro. Nosotros trabajamos, y ya lo habíamos mencionado en este grupo de edad que venimos desarrollando la vacunación, trabajamos en base a las personas inscritas o registradas. Y eso es mucho más importante ahora, atendiendo condiciones clínicas y estableciendo así la logística de distribución de las dosis en los centros donde están estas personas con las condiciones clínicas subyacentes. Tenemos en total de 1.800.000 personas ya inscritas en lo que va al proceso de vacunación, y tenemos aproximadamente ya 700.000 personas vacunadas, por lo tanto el resto es lo que corresponde a la siguiente etapa. No solamente las personas que aún no se vacunaron de la población mayor, sino que principalmente las personas de 18 a 49 años, con lo cual nosotros vamos a ir avanzando
no en etapas del grupo etario tal vez, sino más bien por condiciones y por situaciones. Las condiciones serían condiciones clínicas subyacentes y las situaciones serían como personas que desarrollan actividades en la comunidad como docentes, militares, policías, etc. Entonces, esta vez difiere un poco la estrategia en relación a la etapa 1, que la etapa 1 se caracterizaba por ir descendiendo por límite de edad, y en esta ocasión sería por condición clínica y por actividad esencial en la comunidad de las personas. Doctor, surgió en Buenos Aires, en los diarios de Buenos Aires, pero también en un contexto de mucha actitud crítica hacia el gobierno, la sospecha sobre que no se suspendería, se cortaría, se interrumpiría la dotación de vacunas procedentes de Rusia, lo cual es una preocupación para nosotros también. ¿Esa especie tiene entera certeza, tiene mediana credibilidad o no es confiable? ¿Cuál es la evaluación que hacen sobre esa versión? Es muy importante la consulta que haces, Augusto, porque nosotros estábamos atendiendo cómo se desarrollaban todos los hechos en relación a la provisión del componente 2 en la Argentina, donde ya había llegado al tiempo necesario para recibir la segunda dosis. Hablamos del intervalo de 3 meses. Y en estos días se confirma la llegada del componente 2 en la Argentina, así como también se confirma la producción en la Argentina el inicio de la producción en realidad del componente 2, situaciones que también a nivel mundial da un aliento en relación a la respuesta de lo que sería la demanda y la producción, por otro lado, del componente 2. En líneas generales, entonces, y sintetizando lo que te digo, nosotros tenemos un compromiso de recibir el componente 2 en el intervalo que corresponde. Recordemos que el componente 1 lo recibimos en mayo, la siguiente dotación fue en junio y ahora recibimos nuevamente componente 1. Por lo tanto, en agosto tendríamos que recibir a partir de la tercera semana ya el componente 2 para ir completando las segundas dosis de todas las personas que recibieron Sputnik componente 1. Doctor, en relación justamente a estas vacunaciones masivas, que de hecho ya se están dando, pero ahora con la llegada de más dosis, las distintas plataformas, evidentemente, recurrir a vacunadores, a la gente que aplica, que no sé si hay un déficit o no, pero recurrir, digamos, a todas las fuerzas vivas de vacunadores. El Ministerio de Salud está estableciendo algún tipo de estrategia, por ejemplo, para incluir a personal militar, a personal de bomberos, a veterinarios, incluso odontólogos, doctor, para poder participar justamente de esta campaña para que la mayor cantidad de paraguayos accedan a la inmunización. Sí, hemos ya trabajado en capacitación de muchos de los profesionales que citaste. De hecho, que hay profesionales de la sanidad militar que ya están apoyando en la vacunación en muchos centros masivos, así como también en la seguridad y en la parte logística de apoyo, porque la vacunación no solamente se ciñe a lo que es la inyección de la vacuna, sino que también al registro y a lo que es el ordenamiento de esa cantidad de personas que acuden a los vacunatorios, y eso se ve con mucha prolijidad en los centros masivos, como por ejemplo la Secretaría de Emergencia Nacional. Así también estamos trabajando con la Asociación de Enfermeras para ir avanzando en lo que es la capacitación de más vacunadores, como este centro masivo lo requiere, y de colegas que se presentan como voluntarios, incluso estudiantes de carreras de salud. Por lo tanto, vamos ayornándonos también, aumentando la dotación de las personas que nos van a ayudar en forma voluntaria, y muchos de ellos también contratados para acelerar el proceso de la vacunación. Tenemos que hacer una breve pausa y estamos en la última parte de nuestra programación, doctor. En un momentito, ¿sí? Seguimos. Estamos de regreso en Fuego Cruzado, estamos en línea con el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización. Le agradecemos mucho por su tiempo. Doctor, retomando un poco también la conversa que tiene que ver en relación
a las vacunas y esta combinación de vacunas que se ha dado en otros países, por ejemplo, la combinación de AstraZeneca con Pfizer, que son dos plataformas que utilizamos dentro de nuestro programa de vacunación. Esta posibilidad eventualmente de poder combinarlas, ¿lo van a tratar más adelante? ¿Es una acción que está, digamos, pensada por parte dentro del PADI, doctor? Sí, efectivamente, tenemos resultados provisionales o preliminares de ensayos clínicos, así también experiencias de intervención en salud pública, como por ejemplo Canadá, que instaló ya la intercambiabilidad, o sea, la primera dosis con AstraZeneca y la segunda dosis con Pfizer, reforzando sobre todo dos aspectos: la seguridad. En la seguridad se ve que no están exacerbados los efectos que pueden considerarse adversos o relacionados a la vacunación. Y por otro lado, la efectividad, aumentando en varios frentes lo que representa la reacción inmune, o sea, las defensas frente al virus cuando se expone posteriormente a una persona vacunada. Atendiendo estos dos elementos, obviamente nosotros estamos expectantes de estos resultados y con la coincidencia de que esas plataformas también lo tenemos en nuestro país y con la seguridad de que esto representaría de mayor impacto en lo que es mitigar la situación que estamos viviendo, obviamente no escapa a la discusión, siendo aún un hecho no confirmado, pero en honor a la verdad, claramente discutido en lo que se refiere internamente en el equipo técnico. Todo esto nosotros también lo charlamos con el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones y tendríamos que ver a la luz de los resultados cómo ir prosiguiendo nosotros aquí a nivel de nuestro país. ¿Va a haber participación del sector privado en esta etapa de la vacunación? ¿Va a haber colaboración de estos sectores? Sí, efectivamente, Augusto, tenemos gratamente una alianza con el sector privado que nos va a ayudar a consolidar la cadena de frío de esta plataforma tan importante en cuanto a ser de vanguardia, ¿verdad? Y mencionamos específicamente a la Policlínica, que en ese sentido nos ayuda a albergar más de 500.000 dosis en una temperatura a menos 70 grados, a un ultra freezer, y así también en otros dispositivos que nos garantizan tener el almacenamiento correcto, consolidando así la seguridad de la vacuna y así también la efectividad de la misma, sin alterarse la cadena de frío. Y por otro lado también disponiendo de una logística importante en el transporte para que después nosotros hagamos la vacunación masiva, como en este centro vacunatorio, el de Aratirí se convertirá en uno de los mayores centros y de una rápida ejecución de estos biológicos. O sea, en ese sentido nos sentimos fortalecidos por el respaldo de muchas instituciones y así también del sector privado en esta alianza en pos de una vacunación masiva segura. Doctor, una información que ayer nos llamaba un poco la atención, realmente sorprendía, era el hecho de que mucha gente se acercaban a algunos vacunatorios del área central, pero buscaban un tipo específico de vacuna. Una cosa realmente rara, que por esa razón dejaban de vacunarse y volvían a sus casas hasta que volviese un biológico que les agradara más, por así decirlo. Esta situación evidentemente está provocando una sangría enorme. A propósito de la eficacia, nos gustaría que hable, por ejemplo, de que todas las vacunas tienen un objetivo y tienen una eficacia muy alta que evita justamente situaciones graves del COVID-19. Si podría comentarnos un poquitito, doctor, sobre la eficacia de estas vacunas y en especial ante estas nuevas variantes que circulan en el planeta, doctor. Sí, muchas gracias por la pregunta, Richard. Es sumamente importante ese comentario. La situación se dio el día de ayer. Aclaremos que en este momento estamos vacunando con AstraZeneca, con Sputnik y con Moderna. Muchas de las personas buscando Moderna y no encontrando ya en algunos vacunatorios decidieron no vacunarse. Con lo que esto representa, ¿verdad? Perder la oportunidad de vacunarse hoy día ante una situación tan difícil como la que estamos viviendo no es para nada aconsejable. Si hablamos de eficacia, hay que tener en cuenta que al referirse a eficacia se habla como eficacia global. O sea, cuando hablamos de eficacia global nos referimos a toda la variedad de presentación de la enfermedad, desde situaciones leves hasta la situación sumamente grave y desenlace fatal.
Pero si nos focalizamos específicamente en formas graves, internación y muerte, absolutamente todas las vacunas tienen un rendimiento muy alto, con una efectividad sumamente alta y garantizada que evita internaciones y evita por encima del 95% la muerte por esta enfermedad. Ante ese hecho, todas las vacunas tienen el mismo tenor, la misma importancia y realmente, como decimos, la mejor vacuna es la que te toca en ese momento. Aquellas personas que tienen la oportunidad de recibir la vacuna, por favor, no evadan esa oportunidad. Es muy importante por su salud, por la de su familia y por la de toda la comunidad y población de nuestro país. Hoy, 29 de junio, doctor, ¿qué es lo último que se sabe en relación a la capacidad de neutralización que pueden tener todas las vacunas que conocemos en relación a la variante Delta? Bueno, tenemos nosotros una respuesta muy robusta en relación a plataformas como de Pfizer y AstraZeneca, que con 2 dosis alcanzan una cifra por encima del 60 al 70% frente a la variante Delta. Eso es importantísimo en el sentido de que si ingresa la variante Delta en una población ya inmunizada, encontrará muy difícil la prosecución en cuanto a la transmisión. Lo que encontramos nosotros con las variantes nuevas es la presentación de una alta transmisión, de una alta probabilidad de formas graves y de evadir algunos mecanismos de protección que establecen las vacunas. Sin embargo, con estas plataformas ya estudiadas, hemos encontrado que esas respuestas están mínimamente alteradas en el sentido de que siguen protegiendo en un alto porcentaje y repito, en un 60-70% plataformas como la de Pfizer y AstraZeneca. Por eso es evidente, doctor, que la mayor cantidad de paraguayos que puedan vacunarse de las distintas franjas etarias deben justamente acudir, primero registrarse y acudir a los centros vacunatorios. En relación a esta preocupación que tiene el Ministerio de Salud Pública en general, doctor, sobre los no vacunados en las distintas franjas etarias y en especial, por ejemplo, en las franjas vulnerables, es decir, 60 años, superiores a 60 años, ¿cuál va a ser la estrategia a partir de ahora para poder vacunar a esa gente? ¿Van a hacer un barrido, como dijo esta mañana el ministro de Salud, Julio Borba, casa por casa? ¿Este esquema de vacunación está contemplado, doctor, a partir de ahora? Sí, así mismo, Richard, se está estudiando también la logística justamente con la Secretaría de Emergencia Nacional de hacer una vacunación casa por casa. Hemos ya también vivido una experiencia fantástica con el apoyo de estudiantes de medicina y de clubes de fútbol, apoyándonos en la búsqueda, por ejemplo, de las mujeres embarazadas en el Día de la Embarazada y llevando aproximadamente 200 a 300 mujeres embarazadas a los vacunatorios masivos. Esa experiencia hace que también muchas instituciones y otros ministerios hoy día estén fortaleciendo lo que es el transporte de estas personas y superar ese obstáculo que es la accesibilidad limitada de muchas de las personas para llegar a los vacunatorios y también instalar los medios de transporte para centros masivos como este, donde se establecerán transporte en los 19 distritos de la región central para que puedan acercarse hasta este centro masivo apoyado por instituciones públicas y también del sector privado. Así que eso también se está trabajando y no es nada más que un discurso el que estamos haciendo, sino que es una realidad, trabajando en cada detalle de esa planificación a fin de que una vez establecido se consiga vacunar a la mayor cantidad posible de personas por el bien de todos, ¿verdad? Que finalmente es lo que buscamos. Vacunar a las personas representa una seguridad para ellas ante este producto y además la garantía de disminuir la probabilidad de formas graves y de muerte. Doctor, una última al despedirnos ya. Usted habló de la producción en la Argentina, de la fabricación de Sputnik. ¿En qué momento se encuentra y cuándo iniciaría su fase de producción? Están iniciando ahora, Augusto. Nosotros vemos con mucha alegría también eso a nivel de la región. Están iniciando, recordarás que tuvieron una transferencia tecnológica en cuanto a la producción de Sputnik y así también de insumos, y están iniciando ya, incluso lo socializaron en medios estatales, la producción del componente 2. O sea, esto también ya es un hecho, es el inicio de una producción a nivel regional. O sea, la próxima partida nuestra ya sería desde estamos Argentina. muy contentos.
La próxima partida nuestra ya sería Perdón, en Argentina. Argentina, el componente 2, sí, en un laboratorio de la Argentina ya se está desarrollando el componente 2. Perfecto. Muy bien. Le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿verdad? Le agradecemos mucho al doctor Castro por su tiempo, por supuesto, siempre brindando la información de primera mano. Muy amable, doctor, muy amable. Muchas gracias. Y qué bueno que estén trabajando. Muchas gracias en a ustedes. Muy amable. El agradecido soy yo y sobre todo porque permiten para todo el cuerpo aquí operativo mostrarle también lo que representa un proyecto ya, como mencionábamos al principio, en los puntos finales de la culminación para que sirva un centro masivo de vacunación. Muchas gracias, Augusto. Gracias, muy Richard. amable, muchas gracias, Gracias, realmente. Bueno, hoy en forma extraordinaria estuvimos grabando este programa en horas de la tarde porque queríamos ofrecer eso que usted acaba de ver. Esta información que es importantísima, Exactamente. que hay que manejarla para las próximas semanas. ¿Tenemos que despedirnos? Tenemos que Augusto? despedir, no hay otra. Sí, no hay otra. Ya empieza ¿Cuenta final? cuenta final Ujú. y nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, chao.